El regreso de Ulises. Toda vía que conduce a una realización espiritual exige del ser humano que se despoje de su yo corriente y habitual a fin de volverse verdaderamente sí mismo. Transformación que va acompañada del sacrificio, de aparentes riquezas y vanas pretensiones, es decir, de humillación y del combate contra las pasiones de que está tejido el viejo yo. Por eso se encuentra en la mitología y el folclore de casi todos los pueblos el tema del héroe real, que vuelve a su propio reino con la apariencia de un extranjero pobre o incluso de un juglar o un mendigo, para reconquistar, tras varias pruebas, la fortuna que le corresponde legítimamente y que un usurpador le había arrebatado. En vez de un reino que reconquistar, o paralelamente a este tema, el mito suele hablar de una mujer a la que debe conquistar el héroe, y que sepa liberarla de los obstáculos físicos o mágicos con los que una fuerza adversa la retiene prisionera. En el caso en que esa mujer es ya la esposa del héroe, se encuentra reforzada la idea de que le pertenece de derecho, así como el significado espiritual del mito, según el cual la esposa liberada de las fuerzas hostiles no es otra que el alma del héroe, ilimitada en su fondo y femenina, porque es complementaria de la naturaleza viril del héroe. Un caso particular es el mito hindú de Rama y Sita, en el que Sita, liberada de los demonios, es repudiada por Rama pese a su fidelidad. Encontramos todos estos temas mitológicos en la última parte de la Odisea, la que describe el regreso de Ulises a Ítaca y a su propia casa, que encuentra invadida por jóvenes pretendientes a la mano de su mujer, que dilapidan su fortuna y le hacen sufrir toda clase de humillaciones, hasta el momento en que se da a conocer, no solamente como dueño de la casa, sino como su juez implacable y casi divino. Es igualmente esta parte de la epopeya la que incluye las alusiones más directas a la esfera espiritual, alusiones que prueban que Homero era consciente del sentido profundo de los mitos que transmitía o adaptaba. Estas aberturas, sin embargo, son raras y están como neutralizadas por una tendencia en cierto modo naturalista, preocupada por mantener medidas muy humanas. Qué contraste con las grandes epopeyas hindúes como el Mahabharata, por ejemplo, o incluso con la mitología germánica, en las que precisamente es lo inverosímil, lo desmesurado, lo discontinuo y hasta lo monstruoso lo que marca la presencia de una realidad trascendente. Los últimos cantos de la Odisea, por lo demás, forman parte del relato marco, pues Ulises, como huésped de los feacios, cuenta las aventuras vividas desde que dejó Troya, de modo que toda esta peregrinación se presenta retrospectivamente como un largo y doloroso regreso a la patria, impedido varias veces por la insumisión o la locura de sus propios compañeros, pues ellos son los que durante el sueño de Ulises abren los odres en los que Eolo, dios de los vientos, había encerrado los vientos hostiles, confiándolos al cuidado del héroe. Las fuerzas demoníacas, imprudentemente liberadas, arrojan lejos de su meta a la pequeña flota. Son también los mismos compañeros los que matan a los bovinos sagrados del dios del sol, atrayendo de este modo su maldición sobre sí. Ulises se verá obligado a visitar las regiones hiperbóreas y consultar allí la sombra de Tiresias antes de proseguir el camino a la patria. No se salva más que él solo, sin sus compañeros, naufragado y desprovisto de toda fortuna, alcanza finalmente la isla de los feacios, que lo acogen generosamente. Ellos lo transportarán a Ítaca y lo dejarán durmiendo en la playa. Así Ulises alcanza la tan deseada patria sin saberlo, porque cuando despierta no reconoce primero el país, oculto por brumas, hasta que Atenea, su divina protectora, haga levantar la niebla y le muestre su tierra natal. En este lugar se sitúa la famosa descripción de la Gruta de las Ninfas, en la que Ulises, siguiendo el consejo de Atenea, oculta los preciosos regalos que ha recibido de los feacios. Según Porfirio, el discípulo y sucesor de Plotino,
Esa gruta es una imagen del mundo entero, y más adelante veremos en qué se apoya dicha imagen. Una cosa es cierta, la visita a la gruta por parte de Ulises señala la entrada del héroe en un espacio sagrado. En adelante, la isla de Ítaca no será tan solo la tierra natal del héroe, será como una imagen del centro del mundo. No obstante, Homero solo roza esta dimensión, como siempre, cuando habla de realidades espirituales, se expresa por alusión. Al cabo del puerto, un olivo de larga cabellera, y cerca de él la gruta amable, oscura, consagrada a las ninfas que se llaman náyades. En su interior hay copas y ánforas de piedra, donde las abejas conservan la miel. Allí hay también altos telares de piedra, en los que las ninfas tejen telas color de púrpura, maravillosas de ver. Allí el agua mana sin cesar. 2 son sus puertas. Una, que desciende al Bóreas, está hecha para los hombres. La otra, vuelta hacia el sur, posee carácter más divino. Los hombres no la atraviesan, pues es el camino de los inmortales. Según Porfirio, la piedra de que están hechos la caverna y los objetos que en ella se encuentran representan la substancia o materia plástica de la que el mundo es una coagulación, pues la piedra solo tiene forma en la medida en que le es impuesta. Lo mismo ocurre con el agua que brota de la roca, también es un símbolo esta vez considerado en su pureza y fluidez originales. La caverna es oscura porque contiene el cosmos en potencia, en un estado de relativa indiferenciación. Las vestiduras que las ninfas tejen en sus altos telares de piedra son las vestiduras de la vida misma, y su color púrpura es el de la sangre. En cuanto a las abejas, que ponen su miel en cráteras y ánforas de piedra, son como las náyades, fuerzas puras al servicio de la vida, pues la miel es una sustancia incorruptible. La miel es también la esencia o quinta esencia que llena los receptáculos de la materia. La gruta sagrada, como la caverna del mundo, tiene 2 puertas, una de las cuales, boreal, es para las almas que descienden de nuevo al devenir, mientras que la otra, meridional, no puede ser atravesada más que por aquellos que, inmortales o inmortalizados, se elevan al mundo de los dioses. Según la escatología helénica, no hay más alternativa que la de la liberación por divinización o el regreso al devenir. No concibe la estancia permanente de las almas en un paraíso, pues tal esencia solo es posible al amparo espiritual de un Salvador o mediador. Se trata de las 2 puertas solsticiales, la Yanua Keli, que son, a decir verdad, 2 puertas en el tiempo, incluso fuera del tiempo, pues corresponden a las 2 curvas del ciclo anual, a los 2 momentos de detención entre la fase expansiva y la fase contráctil del movimiento solar. Para comprender la alusión de Homero hay que fijarse en el hecho de que el lugar del solsticio de invierno, Capricornio, se sitúa en el hemiciclo meridional de la órbita solar, mientras que el lugar del solsticio de verano, Cáncer, se sitúa en el hemiciclo septentrional o boreal. Porfirio nos recuerda igualmente que el olivo sagrado que se alza cerca de la gruta es el árbol de Minerva, y que sus hojas se dan vuelta en invierno, obedeciendo al ciclo anual del sol. Añadamos que este árbol es aquí imagen del árbol del mundo, cuyo tronco, ramas y hojas representan la totalidad de los seres. Señalemos que el olivo es un árbol sagrado, no solo para el mundo pagano, sino también para el judaísmo y el islam. Hay una cosa que Porfirio no menciona, y es que la gruta sagrada es ante todo un símbolo del corazón. Sin embargo, es en ese contexto donde adquiere todo su significado el gesto de Ulises, confiando todos sus tesoros al cuidado de las divinas náyades. En adelante es como un pobre de espíritu, interiormente rico y exteriormente indigente. En el esoterismo islámico, los iniciados se llaman pobres para con Dios. Y Atenea le confiere por su magia el aspecto de un pobre anciano.
El hecho de que Ulises es el protegido de Palas Atenea, la diosa de la sabiduría, nos obliga a creer que la astucia, de la que da prueba en cualquier ocasión y que es casi su rasgo más destacado, no desempeñaba en el cosmos espiritual de los griegos de la antigüedad el papel negativo que asumía para un cristiano como Dante, que coloca a Ulises en una de las más terribles regiones del infierno, como mentiroso y embustero por excelencia. Para los griegos la astucia de Ulises depende de una facultad, de suyo positiva, de disimulación y persuasión. Era signo de una inteligencia soberana y casi una magia de la mente que adivina y penetra el pensamiento de todos. Refirámonos a Porfirio, que analiza la naturaleza espiritual y moral de Ulises de la siguiente manera. No podía liberarse fácilmente de esta vida sensible cuando la había cegado en Polifemo, y se había aplicado a aniquilarla de un solo golpe, porque aquel que se atreve a hacer semejantes cosas siempre es perseguido por la cólera de las divinidades. Alusión a la cólera de Poseidón, dios del océano, a cuyo hijo Polifemo había cegado Ulises. Según Porfirio, el océano representa la substancia universal en su aspecto terrible. Debe, pues, reconciliárselas con sacrificios primero, luego con penas de pobre mendigo y otros actos de perseverancia, ora combatiendo las pasiones, ora actuando con encantamientos y disimulos, y pasando por ello mismo a través de todas las modalidades para que al fin, despojándose de sus propios andrajos, pueda hacerse dueño de todo. Los habitantes de Ítaca creen que Ulises ha muerto. La propia Penélope, esposa siempre fiel, duda de que pueda volver jamás. En realidad ya ha vuelto, extraño en su propia casa y como muerto en esta vida, pidiendo limosna a los pretendientes que abusan de su fortuna, los pone a prueba y sufre esa prueba él mismo. Antes que él viniese eran relativamente inocentes, ahora se cargan de faltas por sus ultrajes para con el extranjero, mientras que Ulises se justifica en su intención de exterminarlos. Según un aspecto más interior de las cosas, los orgullosos pretendientes son las pasiones que en el propio corazón del héroe han tomado posesión de su herencia innata y tratan de arrebatarle su esposa, el fondo puro y fidelísimo de su alma. Sin embargo, despojado de la falsa dignidad de su yo, convertido en pobre y extraño a sí mismo, ve estas pasiones tales cuales son, sin ilusiones, y decide combatirlas a muerte. A fin de provocar una ordalía, el propio Ulises sugiere a su mujer que invite a los pretendientes a un concurso de tiro con arco. Se trata de armar el arco sagrado perteneciente al dueño de la casa y lanzar una flecha a través de los agujeros de 12 hachas alineadas y plantadas en el suelo. El concurso se efectúa durante las fiestas de Apolo, pues el arco es el arma del dios solar. Recordemos a este respecto las pruebas análogas que, según la mitología hindú, sufren ciertos avataras de Vishnu, como Rama y Krishna, y hasta el joven Gautama Buda. El arco que arman es siempre el del dios solar. Las 12 hachas plantadas en el suelo y a través de cuyos agujeros hay que tirar la flecha, representan los 12 meses o las 12 moradas zodiacales que miden el camino del sol. El hacha es un símbolo del eje, como lo indica su nombre germánico Axt en alemán y Ax en inglés. Y el ojo del hacha, que debía de situarse a la cabeza del mango, corresponde a la puerta axial del sol cuando el solsticio. Algunos interpretan el texto en el sentido de que las hachas estaban desprovistas de mango y plantadas en el suelo por sus hojas, y el agujero por el que debía pasar la flecha era precisamente aquel en que normalmente encajaba el mango. Pero ello significa que la flecha había de tirarse a 2 manos desde el suelo, lo que es prácticamente imposible. Hay que creer, pues, que el agujero de que se trata se situaba en el extremo superior del eje y servía corrientemente para colgar el hacha en la pared. Ahora bien, solo hay 2 solsticios al año, pero cada mes corresponde en principio a un ciclo lunar, análogo al ciclo solar, y que a su vez implica un paso axial, que repite en cierto modo el solsticio, de donde la serie de 12 hachas.
Su número, por otra parte, hacía más difícil la prueba. No sabemos con certeza qué forma tenían las hachas en que pensaba Homero. Podían ser hachas de guerra sencillas, también podían tener la forma de las hachas cretenses, con doble hoja. En el caso de estas últimas, su significado a la vez axial y lunar era particularmente evidente, pues las dos hojas de la Vipenis se parecen a las fases opuestas de a la luna creciente y a la menguante, entre las que se sitúa en efecto el eje celeste. El trayecto de la flecha simboliza pues el camino del Sol. Podría objetarse que dicho camino no es una línea recta, sino un círculo. Ahora bien, el camino del Sol no se sitúa tan solo en el espacio, sino también en el tiempo, que se compara a una línea recta. Por otro lado, la flecha, como tal, simboliza el rayo que el dios solar lanza sobre las tinieblas. El poder del Sol es a la vez sonido y luz. Cuando solo Ulises logra armar el arco sagrado y hace vibrar su cuerda de voz de golondrina, sus enemigos se estremecen y presienten el terrible fin que les prepara. Antes incluso que les haya revelado su verdadera naturaleza, la del héroe protegido por Atenea. La descripción de la masacre que sigue es horrible hasta tal punto que nos repugnaría si no fuese que Ulises encarna a la luz y la justicia, mientras que los pretendientes representan las tinieblas y la injusticia. Solo después de haber matado a los pretendientes y purificado la casa de arriba abajo, se da a conocer a su esposa. Penélope, hemos dicho, representa el alma en su pureza original, esposa fidelísima del espíritu. El hecho de que teja cada día su vestido nupcial y deshaga cada noche el tejido para burlar a sus pretendientes, indica que su propia naturaleza está emparentada con la substancia universal, principio al mismo tiempo virginal y maternal del cosmos. Como ella, la naturaleza, Fisis en el helenismo o Maya en el hinduismo, teje y disuelve la manifestación según un ritmo siempre renovado. La unión tan deseada del héroe con la esposa fiel significa pues el retorno a la perfección primordial del estado humano. Esto lo indica claramente Homero y por boca del propio Ulises cuando éste menciona los signos por los que su mujer lo reconocerá. Nadie salvo él y ella conocía el secreto de su tálamo nupcial. Cómo Ulises lo había construido y vuelto inamovible. Con su propia mano había construido su cámara nupcial alrededor de un viejo y venerable olivo, cuyo tronco cortó a continuación a la altura de un lecho, tallando en la parte sólidamente enraizada el soporte de la cama hecha de correas trenzadas. El olivo, como en la descripción del antro de las ninfas, es el árbol del mundo. Su aceite, que nutre, cura y alimenta las lámparas, es el principio mismo de la vida, de yasa, según la terminología hindú. El tronco del árbol corresponde al eje del mundo, y el lecho tallado en ese tronco se sitúa simbólicamente en el centro del mundo, en el sitio en que se unen las oposiciones y los complementarios, como lo activo y lo pasivo, el hombre y la mujer, o el espíritu y el alma. En cuanto a la cámara nupcial construida en torno al árbol, representa la cámara del corazón, a través del cual pasa el eje espiritual del mundo, y en el cual se lleva a cabo el matrimonio del espíritu y el alma.